Mi nombre es Diana Morgan. Soy mayor en el Ejército de los Estados Unidos, abogada militar del Cuerpo de Abogados de la Armada. Pero nada de eso importó el día en que mis padres se pararon en el césped de mi casa gritando lo suficientemente fuerte para que todo el vecindario escuchara, llamándome una carga, una vergüenza, un fracaso. El sol brillaba y el aire estaba quieto, pero sus voces lo cortaban como sirenas. La cara de mi padre estaba sonrojada, retorcida, con una furia que no se construye de la noche a la mañana. Gritó que les debía todo, que esta casa, mi casa, era suya. Mi madre estaba detrás de él, sin decir mucho pero tampoco deteniéndolo. Me quedé en mi porche en silencio, viendo cómo se desarrollaba todo, como si fuera una extraña en mi propia vida. Desearía poder decir que me sorprendió. Pero esto no era nuevo. Ni siquiera era lo peor. 5 años antes, tenía 27 años y acababa de ser despedida de mi primer trabajo civil después de la universidad. Había estado trabajando en un puesto de operaciones de nivel medio. Nada glamuroso, pero estaba orgullosa de ello. Cuando la empresa se redujo, empacé mis cosas y conduje a la casa de mis padres, esperando consuelo. Lo que encontré fue más como una emboscada. Lo llamaron una reunión familiar. Mi padre lo llamó una intervención. Recuerdo haber entrado en el comedor y ver las sillas ya puestas. Estaba tan ensayado que me revolvió el estómago. Mi hermano Kyle estaba sentado con una expresión de suficiencia, ya disfrutando del espectáculo. Mi madre me dio esa media sonrisa forzada, del tipo que es más para mantener las apariencias que para mostrar amor. Mi padre lanzó un monólogo sobre la responsabilidad y el fracaso. Dijo que no tenía dirección. Que tomaba decisiones impulsivas. Que perder mi trabajo era una prueba de que no podía manejar mi vida. Dijo cosas como, siempre supimos que esto pasaría, que mi caída sería inevitable. Kyle intervino burlándose de mi currículum, comparándolo con su trabajo de ventas, sus tarjetas de presentación y su traje. Era un teatro y yo era la villana, la hija decepcionante que no podía seguir el ritmo. Me ofrecieron mi vieja habitación como un premio de consolación envuelto en vergüenza. No por preocupación, sino por control. Mi padre lo llamó una solución temporal hasta que pudiera resolver mi vida. Pero no era un salvavidas. Era una jaula. Y sabía que si la tomaba, nunca saldría. Esa noche me quedé despierta en una habitación de motel, mirando al techo y dándome cuenta de algo con dolorosa claridad. No querían que tuviera éxito. Necesitaban que fracasara. Mi fracaso justificaba su narrativa. Mis luchas hacían que su versión de la historia familiar fuera más fácil de mantener. Kyle era el ganador. Yo era un desastre. Y esa dinámica los mantenía cómodos. Pero he aquí la cuestión. No estaba rota. Solo estaba descarrilada. Y que me subestimen, no me destruyó. Me impulsó. Ese momento fue el comienzo de la reconstrucción silenciosa, el punto de inflexión que nadie vio venir. Así que cuando aparecieron años después, gritando en mi césped, esperando que me derrumbara como solía hacerlo, no grité de vuelta. No discutí. No lloré. Me mantuve erguida, no dije nada y dejé que el silencio hablara porque para entonces sabía algo que ellos nunca supieron. No estaba decepcionada. Simplemente había terminado de interpretar ese papel. De niña había 2 tipos de vientos en nuestra casa. Estaban los vientos de Kyle, que venían con globos, estacas en la parrilla y la voz estruendosa de mi padre presumiendo ante los vecinos. Y luego estaban mis triunfos, que apenas recibían una mención. Kyle era el hijo dorado. Incluso cuando fracasaba, lo presentaban como un éxito. Cuando abandonó la universidad después de 2 semestres, dijeron que era emprendedor. Cuando su negocio en línea fracasó, mi padre lo llamó una experiencia de aprendizaje. Celebraron una fiesta cuando consiguió un puesto de ventas junior que apenas pagaba más que el salario mínimo. Y pensarías que acababa de ser elegido para el Congreso. Hay un recuerdo que nunca se desvanece. Kyle fue ascendido a jefe de ventas regional en una empresa de suelos. No director ni vicepresidente, solo líder regional. Mi padre organizó una barbacoa completa en el patio trasero con pancartas y comida de catering. Dio un brindis delante de todos. Por Kyle dijo que era el futuro de esta familia, el hombre que sabe escalar.
Yo estaba de pie junto a la parrilla sosteniendo un plato, preguntándome si alguien recordaba que yo había estado en la lista de honor ese año. No lo hicieron. Nadie preguntó. Nadie lo mencionó. Solía pensar que si trabajaba más duro, tal vez ellos también me verían. Cuando ingresé a West Point, mi carta de aceptación estuvo sin abrir sobre la mesa de la cocina durante 2 días. Mi madre dijo que el ejército era peligroso. Mi padre dijo que no era una carrera real. Cuando me gradué y recibí mi comisión, no fueron a la ceremonia. Kyle tenía una cita con el dentista ese día. Siempre había una razón por la que mis hitos no importaban. Cuando me ascendieron a primera teniente, mi padre preguntó si eso significaba que había terminado el entrenamiento. Cuando me asignaron a mi primer puesto en el extranjero, mi madre preguntó si podía venir a casa con más frecuencia como lo hacía Kyle. Él vivía a 2 pueblos de distancia y aún así apenas visitaba. Su versión del amor era toda sobre apariencias. Kyle los hacía quedar bien. Sus trajes, su perfil de LinkedIn, sus grandes discursos sobre startups y emprendimientos. No les importaba que nada de eso funcionara nunca. Pasaba de un proyecto a otro como un niño cambiando de disfraz. Pero aplaudían cada vez. Mientras tanto, yo mantenía la cabeza baja, estudiaba por la noche, entrenaba, aprobaba todas las calificaciones, ganaba cada distintivo, pero no era llamativa. No publicaba sobre ello. No alardeaba. Y a sus ojos, eso lo hacía invisible. Cada fiesta familiar era lo mismo. Kyle estaba en el centro de la mesa, dirigiendo la conversación. Mi padre se llenaba de orgullo. Mi madre le pasaba el mejor corte de jamón, le servía el vino primero. Yo me sentaba en silencio respondiendo preguntas como una invitada. Cuando hablaba del trabajo se desconectaban o cambiaban de tema. Cuando Kyle mencionaba una nueva idea para una aplicación que rastreaba las entregas de tintorería, se inclinaban como si hubiera descifrado algún código secreto. Solía salir de esas cenas sintiendo que no existía. Como si realmente fuera menos. Pero ahora, mirando hacia atrás, lo veo claramente. Nunca se trató de mí. Se trataba de control. Necesitaban a alguien que los levantara para sentirse orgullosos y a alguien a quien empujar hacia abajo para sentirse poderosos. Simplemente no me daba cuenta de cuán profunda era esa dinámica. No hasta años después, cuando vinieron a llamar a mi puerta pensando que todavía podían tratarme como a la que no tenía a dónde ir. El ejército no solo me dio una carrera. Me dio un lugar donde no tenía que disculparme por ser aguda, enfocada y seria. En el ejército, no era la hija decepcionante de alguien. Era la mayor Diana Morgan, oficial legal del cuerpo de abogados, responsable de guiar a los comandantes en decisiones que acarreaban consecuencias reales. La mayoría de las mañanas comenzaban antes del amanecer. Entraba en la sala de informes con mi tableta, consultaba jurisprudencia y me preparaba para preguntas que no venían de la curiosidad, sino de la necesidad. Los oficiales a los que asesoraba estaban a cargo de unidades, a veces operaciones completas. Cuando pedían mi opinión legal, no solo estaban siendo educados. Confiaban en que yo los ayudara a evitar el desastre, tanto en el campo como en casa. Una mañana en particular se queda conmigo. Estábamos preparándonos para un ejercicio conjunto cerca de un espacio aéreo disputado. Estaba al frente de la mesa, informando a 2 coroneles y a un comandante de logística sobre las reglas de enfrentamiento y la jurisdicción. Mi voz era firme, mi lenguaje exacto. Nadie interrumpió. Nadie puso los ojos en blanco ni cuestionó mi juicio. Cuando terminé, la sala guardó silencio por un momento. Luego el oficial de mayor rango me miró y dijo: «Buena decisión. Avancemos con esa guía». Ese fue el momento en que realmente hice clic. Pertenecía aquí, no porque me hubiera abierto camino, sino porque me lo había ganado. Cada decisión que tomaba, cada informe que firmaba tenía peso. No tenía que explicar quién era ni justificar mi presencia. No tenía que encogerme para que alguien más se sintiera cómodo. Este era el mundo que construí sin ellos. Un mundo donde no me definía la última cena familiar ni las viejas suposiciones de alguien. No era glamuroso. Se construyó sobre noches largas, disciplina silenciosa y un trabajo donde los errores tenían consecuencias. Pero era mío, y era real. Cada vez que volvía a casa,
tenía que dejar una parte de mí atrás. El uniforme se quedaba en la bolsa. El rango no importaba. Podría haber regresado de informar a un general o de asesorar en un consejo de guerra. Y aún así, en el momento en que cruzaba la puerta principal, era solo Diana, la chica que no podía resolver las cosas. Mi madre me recibía con una sonrisa, suave y dulce, y luego, a los pocos minutos, me susurraba que debería moderarme con papá. Tal vez no hablar demasiado de mi trabajo. Él no entiende todos esos términos militares, decía. Lo confunden. Luego me daba una palmadita en la mano como si yo fuera la que necesitaba calmarse. No importaba que manejara derecho militar o que navegara por códigos federales. En casa, yo era la hija que hablaba demasiado, la que no sabía cuándo quedarse en su sitio. Kyle podía hablar sin parar de su última idea de aplicación, y mis padres se inclinaban con interés, pero si mencionaba un caso en el que había trabajado, mi padre suspiraba y cambiaba de tema. Empecé a encogerme antes de llegar a la puerta. Dejé de usar mis insignias cuando viajaba. Contaba historias vagas sobre el trabajo como si hiciera algo en administración. Me convertí en una versión de mí misma que era más pequeña, más suave, más digerible. Era más fácil que verlos desconectarse o intercambiar miradas cuando hablaba. Esa doble vida me agotó. En el trabajo confiaban en mí con vidas, con decisiones críticas para la misión. En casa, apenas confiaban en que yo hiciera una lista de la compra. Me decía a mí misma que solo era familia, que tal vez no lo decían en serio. Pero en el fondo sabía la verdad. Necesitaban que fuera pequeña. Porque si no lo fuera, tendrían que admitir que se habían equivocado conmigo todo el tiempo. Era un martes cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi padre. Dudé con el pulgar suspendido sobre la pantalla, ya sintiendo el familiar nudo en el estómago. Contesté de todos modos, sabiendo exactamente en qué tipo de conversación me estaba metiendo. No hubo saludo ni cortesías, solo un anuncio directo entregado como una orden. Nos mudamos este fin de semana. Kyle necesita la habitación principal para su oficina. Su tono era definitivo, como si esto fuera algo en lo que todos habíamos acordado meses atrás. No preguntó. No hizo una pausa. Me lo dijo como si todavía fuera la chica que dormía en la habitación de invitados de su casa, esperando permiso para existir. Me quedé en mi cocina agarrándome al borde del mostrador, y escuché cómo enumeraba sus planes como si leyera una lista de verificación. La furgoneta de mudanzas estaba alquilada. Kyle ya estaba empacando. Mi madre se encargaría de la compra, añadió como si fuera una gran ofrenda. Dijo que era lo menos que podía hacer después de todo lo que me habían dado, todo lo que habían sacrificado. Y luego colgó. No grité. No lloré. Simplemente me quedé allí, el aire a mi alrededor congelado. Mi mente repasó cada momento en que me llamaron débil, inestable, necesitada de su guía. Y ahora, sin previo aviso ni consentimiento, planeaban reclamar todo lo que había construido. Pero algo cambió. El dolor no desapareció. Se calcificó. Sentí cómo se endurecía en algo claro y frío. Fue el momento en que dejé de pedir que me entendieran. Me di cuenta de que esto no era una disputa familiar. Era un intento de toma de control. Y había terminado de fingir que era algo menos. Caminé a mi oficina en casa y saqué todos los papeles importantes. La escritura, los estados hipotecarios, los registros de impuestos sobre la propiedad. Los organicé en un archivo, los clasifiqué cuidadosamente y los etiqueté con letras mayúsculas. Solo ver mi nombre impreso en esos documentos sin nadie más adjunto se sintió como una armadura. Luego llamé a la línea no de emergencia del departamento de policía local. Mi voz no tembló. Me identifiqué, di mi rango y expliqué que esperaba un intento potencialmente hostil de ocupar ilegalmente mi hogar. El oficial al otro lado se lo tomó en serio. Me agradeció por llamar, dijo que estarían listos si necesitaba apoyo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando a mis padres. Estaba tomando el control. Esto ya no se trataba de aprobación. Se trataba de límites y finalmente estaba lista para defenderlos. El sábado por la mañana estuvo tranquilo, el tipo de tranquilidad que sientes en el pecho. Incluso los pájaros parecían dudar. Me paré junto a la ventana, con una taza de café en la mano,
observando la quietud antes de la tormenta. Luego llegó el rugido. La furgoneta de mudanzas apareció como un tanque rodando hacia territorio ocupado. Naranja y blanco, ruidosa y no invitada. Los frenos chirriaron cuando se detuvo frente a mi casa. 2 puertas se cerraron de golpe en rápida sucesión, seguidas por el chasquido agudo de las botas sobre el hormigón. Mi padre salió primero, los hombros cuadrados como si estuviera inspeccionando lo que ya era suyo. Mi madre lo siguió con los brazos llenos de bolsas de la compra, como si se estuviera mudando, no visitando. Kyle se tomó su tiempo con gafas de sol puestas, escaneando el césped como un hombre que llega al lanzamiento de una startup en lugar de alguien que está allanando propiedad privada. No llamaron. No hicieron una pausa. Empezaron a descargar cajas en mi césped como si fuera la entrada de un hotel. Unos a otros cubos de plástico baratos, sillas de oficina, un minibar, una lámpara con una pantalla torcida. No eran solo las cosas, era la forma en que se movían. Ciertamente con derecho no como invitados, sino como conquistadores. Vi a los vecinos asomándose por las persianas, mirando como si fuera un espectáculo. Uno al otro lado de la calle sacó su teléfono y empezó a grabar. No lo culpo. Parecía absurdo desde fuera. La familia de una mujer adulta escenificando una invasión a las 9 de la mañana un sábado. Como si fuera completamente normal. No me moví. Solo miré. Y por primera vez me sentí completamente separada de ellos. Como si ya no fuera parte de su mundo. Como si estuviera observando a extraños interpretar un guión que habían escrito hacía mucho tiempo. Un guión donde no tenía voz. Pero ya no estaba sin voz. Y estaban a punto de aprender lo que significaba llegar sin ser invitado a una vida que ya no controlaban. Abrí la puerta lenta y deliberadamente. La luz de la mañana iluminó mi uniforme justo en el punto adecuado, capturando el borde de cada botón dorado, las líneas limpias de mi chaqueta, la insignia nítida sobre el azul marino. Acababa de regresar de una ceremonia de cambio de mando, todavía de gala. No me había cambiado. No lo necesitaba. Por un momento todo se detuvo. Mi padre se giró para verme y soltó una risa corta y amarga. Abrió los brazos como si fuera una niña jugando a disfrazarse. ¿Qué se supone que es esto, una fiesta de disfraces? Mi madre bajó la mirada. Kyle sonrió con suficiencia y cogió otra caja. Ninguno de ellos entendió lo que estaba viendo. Vieron tela y alfileres. Yo sabía que era una prueba. Salí al porche erguida. No levanté la voz. No era necesario. Están invadiendo propiedad privada, dije. Se les ha dicho que no estuvieran aquí. Les estoy instruyendo que se vayan. La cara de mi padre se oscureció. Dio un paso hacia mí con la voz cada vez más alta, sus palabras alimentadas por viejos hábitos y una rabia descontrolada. Somos tu familia. Nos debes esto. Debería haber sido la casa de Kyle. Ese fue su error final. Saqué mi identificación y marqué el número que tenía preparado. La comisaría local respondió. Di mi nombre, rango y dirección y declaré con calma que los intrusos habían llegado según lo esperado. En cuestión de minutos, 2 patrullas policiales giraron en mi calle. Los vecinos aparecieron de nuevo en las ventanas. Esta vez, la actuación era mayor. Mi padre corrió hacia los brazos del oficial con la voz agitada, rezumando un falso dolor. Me llamó inestable, dijo que estaba tratando de salvarme de mí misma. El oficial asintió educadamente y escuchó. Luego bajé los escalones y le entregué mi identificación. La escaneó, hizo una pausa, luego se enderezó. Mayor Diana Morgan, Ejército de Estados Unidos, Cuerpo de Abogados. Sus ojos cambiaron. Su postura cambió. Su voz, cuando se dirigió a mi padre, ya no era cálida ni casual. Señor, apártese de su propiedad. Si intenta regresar, será arrestado. Esta es su única advertencia. Silencio. No solo afuera. Dentro de ellos, dentro de mí. Y por primera vez en mi vida, alguien más impuso el límite que yo había estado tratando de mantener durante años. La furgoneta de mudanzas se había ido. Las cajas habían desaparecido. Mi jardín volvió a estar tranquilo,
pero no se sentía igual. Se sentía como si algo sagrado finalmente se hubiera despejado. Me paré en el porche todavía de uniforme, viendo cómo el último coche patrulla doblaba la esquina y desaparecía de la vista. Al otro lado de la calle, un hombre mayor salió a su césped. Lo había visto antes, pero nunca habíamos hablado. Llevaba una gorra verde descolorida con un parche que decía veterano de Vietnam. No saludó. No sonrió. Simplemente se quedó allí con los ojos firmes, la postura erguida. Luego, lenta y deliberadamente, levantó la mano y saludó. No fue casual. No fue para exhibirse. Fue preciso, formal, como algo guardado hace mucho tiempo que todavía sabía ser exacto. Se me apretó la garganta. Asentí en respuesta, la única respuesta que pude manejar. Ese momento de silencio tuvo más respeto del que jamás había recibido de mi propia familia. No vino con un discurso. No necesitó explicación. Me vio no como la hija de alguien, no como la decepción de alguien, sino simplemente como una compañera soldado, como alguien que se había ganado su lugar. Y en ese silencio sentí que algo cambiaba, no victoria, no venganza, solo reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tuviera que demostrar nada. Había sido vista completa, claramente, y eso fue suficiente. Pasó un año tranquilamente con regularidad. Fue el tipo de año en el que nada explotó, pero todo cambió. Había sido ascendida. Ahora dirijo un pequeño equipo de abogados junior en la base, los mentorizo, reviso casos y los guío a través de cosas que una vez tuve que descubrir sola. La placa fuera de mi oficina dice, Mayor Diana Morgan, abogada general de Estado. Todavía me hacía detenerme cada vez que pasaba. En casa, las paredes también habían cambiado. No más retratos familiares incómodos ni tarjetas de felicitación obligatorias metidas en cajones. Ahora había instantáneas de mi equipo después de un caso exitoso, fotos de despliegue, cenas navideñas con las personas que se habían convertido en mi verdadera familia. Una foto enmarcada estaba en la repisa, yo y el capitán Ruiz parados en la cubierta de un barco con el viento en nuestras caras, sonriendo. Nada de eso era para exhibirse. Era prueba de una vida que había construido pieza por pieza sin aplausos. Todavía escuchaba susurros de parientes lejanos a través de primos, antiguos compañeros de clase y conexiones mutuas. Mis padres alquilaban un apartamento de 2 dormitorios a 3 estados de distancia. Kyle había vuelto a vivir con ellos. Mi padre había perdido otra inversión. No me sentía enfadada. No me sentía triunfal. Simplemente se sentía distante, como escuchar noticias de otro país al que ya no pertenezco. Entonces, una mañana, llegó un correo electrónico, asunto, papá está enfermo. Era de Kyle. Un mensaje largo y divagatorio sobre cómo las cosas habían empeorado. Sobre cómo creía que debería intervenir. Dijo que yo siempre era la fuerte, que papá me necesitaba ahora. Quizás este era el momento de volver a casa. Me quedé mirando la pantalla durante un rato, no porque no supiera qué hacer, sino porque no sentía nada. Ni culpa ni duelo, solo claridad. No estaba enfadada con Kyle. No estaba resentida con mi padre. Simplemente ya no les debía nada. Moví el cursor sobre el mensaje y hice clic en archivar. La pantalla parpadeó y desapareció. Así me estiré y volví a mi escritorio, donde me esperaba un nuevo expediente. El café aún estaba caliente. La habitación seguía tranquila. Y mi vida, plenamente mía ahora, seguía avanzando. Si alguna vez tuviste que luchar por tu propia paz, espero que esta historia te haya recordado que no estás sola. Establecer límites con personas que deberían haberte protegido es una de las cosas más difíciles que cualquiera puede hacer. Pero a veces alejarse es lo más amoroso que puedes hacer por ti misma. Si alguna vez tuviste que elegir la paz sobre la aprobación, si alguna vez tuviste que trazar una línea y mantenerla, quiero saber de ti. Este espacio es para personas que entienden lo que cuesta reclamar tu propia vida. Tu historia importa aquí.